Y para empezar, entonces, lo que voy a hacer como buena facilitadora, en vez de hacer una conferencia, es invitarlos a conectar un poco con esta presencia de la que hablábamos recién, de este encuentro, de esta reunión, de este fuego encendido. Y bueno, les voy a invitar a conectar un poco con el cuerpo y en principio a hacer una frotación de manos así para que se sienta el calorcito corporal, cuando sentimos que la temperatura se eleva allí, ese calorcito, ay, conectarlo con nuestro cuerpo, poderlo hacer vibrar, hacerlo circular en nuestra presencia aquí. Reconocer nuestra respiración, el aire, que en este momento nos permite conectar planetariamente, aunque estemos cada uno en un lugar geográficamente distante de otro. Y los invito también como a percibir el espacio que están ocupando, donde sea que estén, frente a la pantalla, pero en su espacio físico, conectar con la presencia corporal, ya sea que estén asentados sobre un asiento, sentir ese apoyo. Los invito a acomodar su espalda, a encontrar una posición cómoda, sentir los pies apoyados sobre la tierra, conectar con esa fuerza ancestral y vital, que es la fuerza de gravedad que nos hace estar asentados sobre el cuerpo de la tierra, y ser este ser que somos corporalmente. Desde ahí, percibiendo nuestra presencia vital, desde un lugar de quietud, y percibiendo también esa quietud que es parte natural de nuestro estar en el mundo, los invito a hacer, en la medida en que simplemente el cuerpo lo pida, los movimientos que vayan surgiendo, que pueden ser de afloje, que pueden ser de movimiento de acomode corporal, simplemente lo que espontáneamente el cuerpo sienta hacer. Percibiendo qué se mueve en mí cuando se mueve mi cuerpo. Y desde ahí también los invito a explorar quizá alguna otra posición que no sea la posición de mirar la pantalla, sino la de percibir el espacio que les rodea con nuestros sentidos, percibir la temperatura del lugar, los objetos, los colores, las formas que están cercanas o lejanas en mi espacio físico. Habitar allí donde estamos, donde somos, donde todo es. Y ahora los invito a moverse y buscar la posición que yo no sea de sentados, sino que podamos explorar qué pasa cuando mi cuerpo se mueve desde esta posición de conectar con las pantallas y con este encuentro a un estado quizá de movimiento donde ya no estoy sentado. O encuentro otra posición que me sea adecuada. Si vienen pensamientos, dejar que esos pensamientos simplemente pasen o bajarles el volumen para que no molesten en este momento en el que solamente estoy sintiendo esa alternancia entre movimiento y quietud. Ahora voy a hacer una pequeña tensión sobre la pantalla y voy a percibir qué parte de mí
puedo ver allí. Y voy a permitirme jugar, elegir qué parte de mí quiero mostrar allí. Y percibo qué siento cuando veo y realizo estos movimientos. Puedo dibujar algo nuevo en este encuentro. Puedo tentar jugar con los bordes de esta pantalla. E inventarme mi propia danza corporal que conecte con lo que me ha producido y lo que me despierta este encuentro. Percibo el movimiento, pero también puedo sentir la quietud y hasta quizá percibir cuándo nace ese movimiento y se transforma en otra figura, en otra forma de estar. Y desde allí los invito ahora a observar. Y les pido que me saquen el destacado para que puedan ustedes cliquear en vista de galería y vernos todos como pequeñas pantallitas. Y percibir ahora que hay aquí un conjunto de seres que podemos danzar juntos, que podemos hacer este encuentro momento a momento. Los invito a buscar una posición final que los conecte con el círculo que hemos formado, con esta rueda que nos une, con esta conciencia colectiva, con este cuerpo colectivo, social, que conformamos juntos. Nos damos un momento para encontrar esa posición o ese gesto y lo sostenemos. Nos permitimos recorrer con la mirada el cuerpo social que conformamos aquí y el gran potencial que tenemos de habitar no solo el espacio físico real en el que estamos ahora, sino ser parte de esta comunidad grande, de esta aldea gigante, de esta especie en continua transformación y cambio. Gracias. Bueno, la intención era movernos un poquito y habilitar ahí como el espacio de estar un poco más relajados, pero también activar la energía. Bueno, voy a tratar de hacer la presentación lo más ágil posible para que no sea cansador para todos. Venimos de unas jornadas así intensísimas, pero mi intención es compartir algo que es un tema que me desafió siempre y que me invitó a hacer caminos que me han traído hasta aquí hoy. Y es la temática de las relaciones, de la convivencia, y cuánto de ese tema que tanto nos toca a todos es un canal de transformación, de sanación,
y de crecimiento. Entonces, básicamente contarles que en mi experiencia de vida ha sido un camino encontrar de qué manera las personas podíamos en colectivo generar redes de trabajo, de convivencia y de vida que nos pudieran desplegar nuestra mejor versión, que nos pudieran hacer desarrollar nuestro mayor potencial. Y tuve experiencias de largos años trabajando y viviendo en colectivos, donde muchas veces había brillantes ideas para realizar, se contaban con muchos recursos, o estaban dadas las condiciones sociales, económicas, incluso políticas, para realizar algunos cambios, y esos cambios no se producían. O se producían de una manera un poco limitada y no conformaban, o incluso muchas veces iban hasta contrapelo del sueño inicial, de la intención inicial. Y eso me generó mucha frustración muchas veces, quizá ustedes también se sientan identificados en algunas de esas experiencias que quizá tuvieron, y fui encontrando que una de las claves allí fundamental era que todo se centraba en las personas. Pero no solo las personas que conformaban ese espacio colectivo, sino la capacidad que teníamos esas personas de hacer conciencia de ese caminar, de percibir algo más allá que el simple intercambio superficial, y poder permitirnos actuar, convivir desde un lugar que nos inspiraba la posibilidad de transformarnos. Nos permitíamos o debiéramos permitirnos transformarnos en ese proceso, abrirnos a ese proceso y a su vez permitir que nos transformen otros. Y eso significaba algo así como desaprender muchas creencias y muchas prácticas, y entre esas prácticas una fundamental era generar espacios de confianza, donde pudiéramos mostrarnos vulnerables, donde pudiéramos mostrar nuestra parte más débil, más oscura, o nuestras sombras, y ese fue el camino que me llevó hasta aquí, a hacer, entre otras cosas, el camino del aprendizaje en la facilitación integral. Así que bueno, si me permiten compartir pantalla, les voy a compartir ahí unas plaquitas que traen un poco esta esencia que les quiero compartir. ¿Qué es para mí, o cómo quisiera yo compartirles esto de la convivencia integral? ¿Y con qué se relaciona? Inicialmente, como ustedes ya imaginan, se relaciona básicamente con la teoría integral, con el mapa integral, y con esta capacidad que tiene el mapa acá de presentarnos con pocos elementos una forma de entender todo lo que es la experiencia humana. Entonces, esos 4 cuadrantes que implican una relación sinérgica entre lo individual y lo colectivo, lo interior y lo exterior, es como la base, el mapa que nos permite primero darle significación a esto de dónde estamos ubicados y cómo podríamos analizar este fenómeno de las relaciones como cualquier otro fenómeno humano, y para eso nos es muy útil. Esa relación que existe de forma individual, primero con nosotros mismos, con la primera persona que nos vinculamos, y la primera relación significativa que tenemos es con nosotros. Entonces podríamos decir que claramente nos podemos identificar en los cuadrantes superior, derecho, izquierdo, como una experiencia individual que implica todo lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que entiendo que debe ser mi visión del mundo, y todo lo que se corresponde con la manifestación exterior de cómo yo me muestro, me comunico, cómo yo me despliego en el mundo. Esa identificación individual es la primera que nos aparece cuando pensamos en el mundo de las relaciones. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué me pasa a mí con las relaciones? ¿Cómo convivo? ¿Cómo aprendo o no a vincularme con otros? Esa implicancia individual, que todos reconocemos perfectamente, también en la teoría integral se puede leer con otro elemento,
que complementa a los cuadrantes, que es este en el que podemos identificar en cada cuadrante capacidades, lo que llamamos las líneas de desarrollo, para desarrollar, para desplegar en cada uno de esos cuadrantes. Y perfectamente podemos identificar que hay una línea cognitiva o que podemos desarrollar el desarrollo de nuestras emociones o el sentido del yo, y que como mapa, como forma de análisis, desagregando estos elementos, nos ayuda a visualizar cómo es nuestra experiencia de relación con nosotros mismos, incluso cómo es nuestra experiencia de despliegue y de comunicación con otros. Y esas capacidades también sabemos que no se desarrollan todas de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni tampoco tienen la misma profundidad o altitud, sino que podemos reconocer que hay diferencias, diversidad de posibilidades, y entonces podemos tener muy desarrollada la capacidad cognitiva, pero quizá hay otras, como la moral o la afectiva, que están necesitando ser potenciadas. Como parte de la presentación más básica del mapa integral, esto es fundamental, pero no es lo único. Esta experiencia individual de la que todos partimos, como en este ejercicio que hicimos al comienzo, de conectar con nosotros, con el habitar este espacio, con nuestro cuerpo, no se puede desprender de lo que es la experiencia del todo el despliegue de los 4 cuadrantes, porque toda nuestra experiencia individual es en sí mismo también, en sí misma una manifestación colectiva. Entonces, no podemos configurarnos como personas individuales o definirnos, sino también integramos que somos parte de una experiencia colectiva, que es la de nuestro linaje, que es la de nuestra cultura, que es la de nuestra especie. O sea, nada de eso puede estar desprendido. Podemos desagregar para poder analizar, para poder desplegar alguna estrategia en alguno de esos cuadrantes, pero todo tetraemerge todo el tiempo. Es decir, que la experiencia humana se inscribe en esa integralidad. Y pensar el enfoque integral sin pensar esta integración es limitarlo. Pero esto es como una especie de marco para analizar o para entender, que muchos de ustedes ya lo conocen y es muy básico, y quizá el que no los ayude como a entrar como en estos elementos más esenciales. Pero estamos hablando aquí, mi tema es cómo hacemos para que eso se lleve a la convivencia y cómo se vincula con las relaciones. Parte de la esencia de este mapa marcado en esos 4 cuadrantes es que todo está en un continuo fluir y todo está conectado en forma viva todo el tiempo, y que somos parte de un despliegue evolutivo, y que eso también configura nuestras relaciones. Hacer conciencia de que nosotros somos holones en ese flujo continuo más grande que nosotros, que es la vida misma en todo su sentido, en todo su despliegue, es fundamental para poder entender, manifestar y experimentar nuestras relaciones como una forma de crecimiento y también de sanación. Si nos mantenemos conscientes de ese fluir y de ese ser, de esa vida que nos atraviesa, de la que somos parte, se libera algo en nosotros, que es una energía que contenemos, que es parte de nuestra capacidad humana, y que despierta de alguna forma ese poder evolutivo, ese poder que tenemos de poder trascender visiones de mundo, trascender de un estado a otro que nos mejora como especie. Entonces, se vuelve un poco más compleja la lectura del mapa, porque en realidad esas líneas que presentábamos ahí de forma gráfica, en realidad son como grandes espirales donde se va desplegando la vida. Y ser conscientes de que podemos desplegar la vida en todos esos cuadrantes es
es realmente una información que a mí me generó un despertar cognitivo inicialmente muy importante. Y es en la base lo que nos promueve nuestro querido maestro Ken Wilber. Pero volviendo a las relaciones, ¿cuál sería esa lógica que podríamos alinear en clave de relacional? En primer lugar, poder hacer un despliegue evolutivo con la relación con nosotros mismos. Y esa es toda nuestra vida. Ahí se nos va todo lo que somos. Conectarnos con nosotros y quiénes somos y vincularnos con nosotros mismos es un desafío vital fundamental. Pero no lo podemos hacer solos y solamente eso, despegado de todo el resto de lo que es. Por lo tanto, la relación con otros es fundamental. Y sin duda alinear eso con la relación con todo lo que es, o con la vida, o en el sentido de que cada uno lo entienda, con todo, con la totalidad, es lo que de alguna manera nos estamos proponiendo los que hacemos un camino integral. Y una de las propuestas en esta presentación es reflexionar acerca de cuál sería o cómo sería una convivencia integral. Una respuesta bastante obvia sería, bueno, una convivencia que lleve a la práctica una práctica de vida integral, de la cual ya se ha hablado aquí bastante y muy profundamente, y con la que ustedes pueden también conectar a través de lecturas y de las masterclass que vayan a ver después. Pero en esencia, ¿a qué prácticas concretas vinculamos una convivencia integral? ¿Cómo sería esa convivencia integral? Entiendo que una de las claves es aquella que nos enfrenta a esta relación, a desafíos vitales que nos hacen despertar y que nos permiten transformarnos y crecer. Pero ¿qué es esto de los desafíos vitales? Los desafíos vitales son aquellos que de algún modo nos implican salir de nuestra zona de confort, ir a los bordes de nuestra experiencia, conectar con esos acontecimientos o vivencias que nos provocan crisis. Es sentir el caos muchas veces un desafío vital. Un desafío vital es un duelo, un desafío vital es un movimiento que nos enfrenta a nuestra sombra. Entonces, trabajar la sombra es una de las herramientas fundamentales para enfrentar y atravesar esos desafíos vitales. Y las relaciones son justamente esa oportunidad para reconocer y para trabajar con nuestras sombras. Ya lo han manifestado aquí sabiamente varios maestros. Y cuando trabajo con mis sombras, hay posibilidad de que en esa integración se despierte en mí ese poder que existe, pero que no siempre está liberado, de poder sanar y de poder crecer. Entonces, como para dar como un marco ahí de comprensión gráfica, podemos decir que evolucionamos desarrollando capacidades, pero también enfrentando desafíos vitales. Ambas cosas. Y podríamos hacerlas por separado, podemos tener muchos desafíos vitales y no estar responsabilizándonos de desarrollar nuestras capacidades. Por supuesto que sí. Pero también podemos tener la conciencia y el compromiso de querer desplegar y mejorar nuestras capacidades, pero no enfrentarnos a desafíos vitales o evitarlos. Entonces, eso nos implica que esa relación está desequilibrada. Y eso no nos permite conectar con ese libre fluir del que hablábamos hace un momento, que es conectar con todo lo que es y dejarnos también transformar por las relaciones que tenemos. Para verlo desde un lugar más gráfico, podríamos decir que podemos tener un desarrollo de competencias de un nivel medio, bajo, o podemos tener también o permitirnos desafíos, o pocos,
estar un poco en una zona de comodidad, y eso va a generar, por ejemplo, el desequilibrio de que si tenemos alto nivel de las competencias para sostener esos desafíos, nos vamos a ver muy tensionados e incluso frustrados o estresados por esos desafíos que estamos afrontando, porque no estamos haciendo el mismo camino para desplegar nuestro potencial de integración y de despliegue poderoso o de liberación de energía que pueda asumir esos compromisos, esos desafíos. Y a su vez podemos estar muy comprometidos también en un alto nivel de competencias. Por ejemplo, es muy habitual en los caminos académicos que tenemos una fuerte implicancia con el despliegue de nuestras competencias académicas, y a veces no enfrentamos desafíos que nos impliquen que esas competencias se pongan en juego para nuestra propia evolución personal. Entonces también puede ser que eso nos genere una apatía o un aburrimiento, que parece que sabemos mucho de muchas cosas o que hemos desplegado algunas capacidades que no estamos básicamente aplicando, utilizando para crecer. Entonces, esta gráfica que nos ayuda a mirar eso es como un poco la relación que significaría desplegar esas líneas en los cuadrantes que nos van a permitir evolucionar de un estadio a otro a través de nuestras relaciones. Esto, de alguna manera, implica una reflexión que está vinculada con cómo hacer para cultivar relaciones conscientes. Y aquí se me han ordenado algunas informaciones en base a mi experiencia, pero seguramente ustedes puedan realizar su propia lista personal, y los invito a eso. Raquel, por un ¿tienes 5 minutos? O minutos? sostener. Te quedan 5 minutos. Ok. Mantener, gracias Raúl, una conexión con esa conciencia de flujo evolutivo más grande que nosotros. Practicar la escucha profunda, la comunicación que integre no solo nuestro cuerpo, sino también nuestros 3 cuerpos. Se puede escuchar desde los sentidos de la comunicación a través del encuentro corporal o de la escucha a través de los sentidos, pero hay escuchas o niveles de escucha mucho más profundos que pueden ser sutiles, incluso causales, cuando generamos una conexión que no solo nos vincula con nuestro ser en relación al otro, sino con el campo que nos une. Los invito a trabajar las sombras, a permitir que aparezca esa punta del iceberg a veces que trae otra visión de mundo, aun cuando no la comprendemos o no la aceptamos, permitir que eso también nos transforme como una forma de acompañar ese proceso. Y esto de dejar ir y dejar venir es básicamente algo que yo quería compartirles como el ejercicio que me hace estar aquí hoy, y no es como una conferencista, sino como una facilitadora. Y el facilitador, o la magia de la facilitación, es que el facilitador lo que hace es, cuando conecta con un grupo en un encuentro, puede tener un plan. Ese era como mi plan, lo que yo les estaba mostrando. Pero básicamente lo que hace es escuchar qué está pasando en el campo de este encuentro y qué está queriendo emerger aquí. Y para que eso suceda y que esa escucha permita que algo nuevo aparezca, hay que poderse entregar a lo que no sabemos. Yo no sé lo que va a pasar aquí hoy, yo no sé cómo y en qué nivel de escucha ustedes están, y yo no sé lo que yo voy a decir a partir de este momento, porque la clave de la facilitación es permitirse suspender el juicio, suspender por algún momento, ir al lugar del silencio y simplemente dejar que aparezca lo que el colectivo necesita, lo que está queriendo surgir o nacer aquí. Entonces, no está en mi intención de esta presentación
traerles ningún manual ni darles ninguna respuesta, sino simplemente compartir la experiencia que implica un gran compromiso, una gran responsabilidad que se manifiesta en nuestras relaciones. A más altitud de conciencia también tenemos grandes sombras, como la sombra del control o de la dominación. Entonces poder manejar eso para poder hacer o tener relaciones auténticas es fundamental. Cultivar el amor, la compasión, la confianza. Y como decía el maestro Doshin hace un ratito, dejar ir nuestras segundas intenciones y volver a la intención pura es fundamental. Y para eso necesitamos de los otros, y para eso necesitamos de nuestras relaciones. Así que solamente les invito a que a partir de esta invitación o provocación que fue este intercambio, puedan hacerse preguntas, puedan hacerse las preguntas que les trajo el conectar con esta idea de cómo aplicaría yo la conciencia integral a mis relaciones. Y si quieren compartir alguna de esas preguntas, quizá podamos abrir el chat solo para compartir las preguntas que les fueron surgiendo, o incluso preguntarse qué nivel de escucha tienen o manifiestan, no solo en este espacio o en este momento, sino en general, en sus relaciones.